Buenos días. Comenzamos el minicurso Patrimonio Etnológico y Viviendas Indígenas en la cuenca amazónica del río Madre de Dios y afluentes, Perú. Y comienzo presentándome. Soy José María Valcuente del Río, catedrático de Antropología Social y miembro del área de Antropología Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este minicurso? Nos vamos a aproximar al patrimonio etnológico, un patrimonio modesto, relegado habitualmente a un segundo plano en las investigaciones de historiadores y antropólogos y arquitectos, pero que es fundamental para comprender las formas de habitar el territorio y para aproximarnos a la vida cotidiana de las poblaciones indígenas a las que habitualmente se les ha negado su historia. El presente curso tiene como objetivo reflexionar de forma general sobre la significación del patrimonio y, en concreto, del patrimonio etnológico, para posteriormente abordar una investigación de carácter longitudinal realizada en dos periodos, uno en 1989 y otro en 2019, transcurridos 30 años, y que se centró en las transformaciones de las viviendas indígenas en la Amazonía sur del Perú. En la primera fase se realizó el levantamiento de diversos asentamientos indígenas en la cuenca del río Madre de Dios y 30 años después se volvió a realizar una visita a las poblaciones analizadas previamente y a otras 3 poblaciones que, por las razones que señalaremos posteriormente, fueron incluidas en esta segunda fase de investigación. La estructura del curso será la siguiente. En una primera parte abordaremos la noción de patrimonio de una forma muy general, no tenemos mucho tiempo para ello. Posteriormente nos aproximaremos al denominado patrimonio etnológico, analizando sus potencialidades y riesgos, para en el último apartado centrarnos en la investigación realizada en la cuenca del río Madre de Dios y afluentes en Perú. Pero antes de entrar en materia, me gustaría comentar brevemente alguna bibliografía que puede servirles a las personas interesadas en profundizar en estas cuestiones. Una buena parte de lo que aquí expongo se encuentra en el libro Transformaciones de la arquitectura indígena en la cuenca del río Madre de Dios, editado por Tirán Leblanc y escrito en colaboración con Tanit Olortegui y Klaus Rumenhoeller, donde además podrán encontrar una amplia bibliografía sobre arquitectura indígena amazónica. Este libro está disponible en abierto en Internet. En el repositorio de la Universidad Pablo de Olavide pueden encontrarlo. Un segundo texto que está en estos momentos en proceso de edición y que saldrá pronto a la luz es el artículo Cambios sociales, territorio y patrimonio, viviendas indígenas amazónicas en la cuenca del río Madre de Dios y afluentes, Perú, escrito por los mismos autores y que será publicado en la revista Diálogo Andino. También podrán encontrarlo, espero que brevemente, en abierto. Y por último, ya trascendiendo el ámbito del patrimonio de la vivienda, me gustaría recomendarles, para aquellos que estén interesados en las poblaciones indígenas amazónicas del Perú, en la zona sur, una excelente obra coordinada por María Coca Chavarría, Tomás Moore y Klaus Rumenhoeller, Madre de Dios, Refugio de Pueblos Originarios, editado en 2020 por USAID. Una ambiciosa obra que realiza un análisis pormenorizado de las poblaciones indígenas amazónicas de esta región y que incluye un capítulo dedicado a la arquitectura indígena y que también pueden encontrar en Internet. Bueno, una vez comentada la bibliografía, entramos en materia. Y la primera cuestión que me gustaría plantearles es por qué nos interesa analizar el patrimonio a los historiadores y antropólogos. En principio las razones son múltiples, aunque para mí hay un hecho que me resulta especialmente sugerente, más si entendemos que ningún bien tiene valor en sí mismo y que este valor social está condicionado por diversos factores políticos, económicos, sociales, culturales. Si entendemos el patrimonio como la selección de elementos que una comunidad, un grupo étnico o un Estado considera representativos, esto nos da claves para entender las identificaciones colectivas
de los grupos seleccionados y también para ver cómo han evolucionado esas identificaciones colectivas. Lo que es considerado o no como patrimonio nos remite inexorablemente a dos niveles que tienen un especial interés y que es preciso analizar: el nivel político y el económico. El nivel político, en cuanto que dicha selección implica de forma necesaria una representación que de una u otra forma y en sentido amplio podríamos considerar comunitaria, que se plasma en una serie de referentes materiales e ideáticos que contribuyen a articular a un colectivo, a reproducir la idea de comunidad a partir de una lectura del pasado que se proyecta en el presente y en el futuro de dicho colectivo. Los bienes seleccionados como patrimoniales responden fundamentalmente a una de las múltiples formas de entender el pasado, pero sobre todo, como ya he señalado, el presente y el futuro. Una comunidad, un grupo étnico o una nación visualiza su identidad a partir de esta selección de elementos materiales e inmateriales, ya sean rituales, fiestas, edificaciones. Este hecho nos plantea diversas cuestiones. La primera, que no todos los colectivos tienen una misma mirada sobre lo que es o no es patrimonio. Lo que para unos grupos puede ser considerado patrimonial, para otros no lo es necesariamente. Incluso lo que para algunos es un bien que debe ser preservado, para otros grupos hablamos de elementos que deben ser destruidos. La diapositiva creo que es especialmente gráfica en este sentido. La segunda cuestión es que una cosa es lo que los políticos y los técnicos consideran bienes que tienen que ser preservados, protegidos y traspasados a otras generaciones, y otra cuestión es la forma en la que los colectivos afectados entienden esos mismos bienes. Y una última cuestión es el interés que cada vez más se mide en rentabilidad económica por el mantenimiento de dichos bienes. De hecho, de forma progresiva, la patrimonialización se ha vinculado al mercado, especialmente con relación al turismo, que se ha convertido en un impulsor fundamental para generar procesos de patrimonialización e incluso para crear patrimonio. Pero esto nos llevaría a otro tema que trasciende el ámbito de este curso. Por tanto, cualquier declaración patrimonial no es inocua. Tiene consecuencias políticas, económicas y culturales que están implícitas en lo que se debe o no documentar, proteger y, en su caso, en cómo debe ser protegido. Si nos fijamos en el caso peruano, podemos observar que hay varios hechos que son interesantes con relación a lo que se consideran bienes patrimoniales más representativos, especialmente con relación a los pueblos originarios. Hasta ahora, las políticas patrimonialistas se han centrado fundamentalmente en las grandes construcciones de carácter monumental, vinculadas con el mundo andino y costeño. Los dos ejes centrales, junto a las creaciones coloniales, a partir de las que se articula el discurso identitario peruano. Sin embargo, se ha prestado mucha menos atención al patrimonio amazónico, salvo en un aspecto, el considerado como patrimonio natural. De hecho, algunos de los grandes parques nacionales más emblemáticos se encuentran en la región amazónica del Perú, como así sucede en el Parque Nacional del Manu, que es otra forma de patrimonializar el territorio. Al fin y al cabo, los parques naturales, en cierta medida los parques nacionales, es otra forma de entender esos procesos de patrimonialización. A pesar de que la mayor parte del territorio peruano es amazónico, la identidad se ha sustentado en el mundo andino. Lo amazónico sigue siendo representado como un espacio de conquista, o en su caso un espacio exótico, o incluso un espacio natural. Posiblemente los elementos más representativos que ocupan un lugar preeminente en las políticas de patrimonialización están vinculadas, como hemos señalado, con las grandes construcciones o con los yacimientos arqueológicos más significativos. Ahora bien, esta patrimonialización no ha estado exenta de problemas, más allá de los déficits en la protección de algunos bienes, que es uno de los problemas que en este caso acucia al Perú, la protección de algunos de estos elementos patrimoniales.
Las poblaciones autóctonas han vivido algunos de estos procesos como una forma de expropiación cultural realizada al margen de sus moradores, que apenas han visto revertir los beneficios de esos procesos en sus propias comunidades. Un hecho que está documentado en la literatura académica, se puso de manifiesto en el caso del Machu Picchu. Un aspecto que también se presenta especialmente conflictivo con relación a los parques naturales, que se superponen con los territorios indígenas, como así ha sucedido en el ya mencionado Parque Nacional del Manu. Y es que aquí nos encontramos con varias cuestiones relacionadas, no solo con lo que se patrimonializa, sino también en cómo se patrimonializa, y en otra cuestión que uno debe plantearse cuando participa o analiza estos procesos, quiénes son los beneficiarios de la patrimonialización, que no necesariamente son las poblaciones depositarias de dichos bienes. En todo caso, no todos los elementos patrimoniales tienen la misma consideración, sobre todo a efectos de protección o revitalización. Habitualmente no tiene la misma valoración el patrimonio histórico o artístico que el patrimonio que podríamos denominar modesto. El patrimonio etnológico, como señalábamos antes, siempre ha sido relegado a un segundo plano, aunque su conocimiento, insistimos, más allá de las políticas de protección, es fundamental para comprender las formas de vida de la población. Pero, ¿qué entendemos por patrimonio etnológico? Para esta definición, tomo como base una definición de la normativa andaluza que adaptamos a un ámbito más general. Así podríamos definir el patrimonio etnológico, parafraseando esta normativa, como los lugares, bienes y actividades que albergan o constituyan formas relevantes de expresión de la cultura y modos de vida propios de un pueblo, una comunidad o un grupo étnico. En el caso del Perú, el patrimonio etnológico estaría englobado dentro del denominado patrimonio cultural. Tomando como referente la definición propuesta, podríamos considerar como patrimonio, incluso hablaríamos en plural, patrimonios indígenas, los lugares, bienes y actividades que alberguen o constituyan formas relevantes de expresión de la cultura y modos de vida propios de los pueblos indígenas. Una definición que nos plantea no pocos problemas, en los que, dada la brevedad del curso, no podemos entrar, sobre todo a la hora de decidir qué es o no lo representativo de una comunidad, de un pueblo o de un grupo indígena. Pero esta definición, como punto de partida, y sin entrar en más debates, puede ser interesante, ya que nos aproxima a un amplio legado que va desde las celebraciones, rituales, herramientas, saberes y, por supuesto, edificaciones, como las que aquí proponemos analizar: las viviendas de las poblaciones indígenas amazónicas de la cuenca del río Madre de Dios y afluentes. ¿Y qué interés puede tener para nosotros, para los historiadores y antropólogos, el análisis de las viviendas? Las viviendas, como señalamos en otro texto, nos remiten a las diferentes formas de habitar el espacio. Por tanto, su estudio nos permite adentrarnos en las vinculaciones que mantiene la población con el territorio, con su comunidad, con los grupos de parentesco, entre otras cuestiones. Hechos que están vinculados con el sentido del trabajo, con la noción de privacidad, con la delimitación de espacios íntimos y compartidos, entre otros aspectos que son variables en función de las culturas a las que nos refiramos y a los que nos podemos aproximar a partir de este tipo de investigación como la que aquí proponemos. En la siguiente diapositiva les presento la zona de trabajo donde realizamos la investigación y donde en la parte derecha se refiere a las distintas poblaciones indígenas que fueron analizadas. La investigación que abordamos en esta intervención se realizó, como ya he comentado, en dos fases en la Amazonía peruana. A finales de los años 80, el antropólogo Klaus Rumenholler y la arquitecta Tanit Olortegui se plantearon, desde la perspectiva de la arquitectura y la antropología, desde una visión interdisciplinar, analizar las características de los asentamientos y de las viviendas indígenas en la cuenca
del río Madre de Dios. Una cuenca que abarca una buena parte de la región de Madre de Dios, que se circunscribe a una parte de la región de Madre de Dios, a una buena parte de la región de Madre de Dios, y una zona más pequeña de la zona amazónica de la región de Cuzco. 30 años después, y a partir de un proyecto de cooperación financiado por la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, regresamos a una buena parte de estas comunidades. En este caso, yo ya me incorporé a este equipo que haría la revisión, el análisis de las modificaciones que se habían producido con relación a esa primera fase realizada en 1989. En esta segunda ocasión se seleccionaron las siguientes comunidades: Inambari, Ocapariamanu, Diamante, Palotoate Paro, Cintuya, Puerto Arturo, Palma Real e Infierno. Estas comunidades fueron analizadas también en la primera fase. Pero a estas comunidades se añadieron otras poblaciones que nos interesaban por razones diferentes y que no fueron incluidas en esa primera fase. Este es el caso de la Comunidad del Pilar y de la Comunidad de Tres Islas, que seleccionamos por su proximidad a la capital de la región, Puerto Maldonado, lo que nos permitiría analizar la incidencia del mundo urbano en estas poblaciones. A su vez, incluimos la Comunidad de Santa Teresita, una población de origen yine que cuenta con un escaso territorio y que nos interesaba por su carácter reciente y porque en la actualidad sigue recibiendo poblaciones procedentes del Urubamba. Se añadieron también las poblaciones de Queros y Santa Rosa de Guacaria para analizar la incidencia del turismo en poblaciones con una cierta tradición turística. Tanto Queros como Santa Rosa de Guacaria reciben en periodos puntuales a turistas. Las comunidades seleccionadas se encuentran inmersas en mayor o menor medida en la sociedad nacional. Y señalar este factor es importante, ya que las vinculaciones con la sociedad global es uno de los factores fundamentales de cambio, tanto las características de los asentamientos como las formas de construcción de las propias viviendas. Así, las características de las viviendas serán diferentes si nos referimos a los pueblos en aislamiento, a los pueblos en contacto inicial o a los pueblos como los seleccionados en esta investigación, que ya mantienen una relación más directa con el mundo globalizado y con el Estado. Las características étnicas de estas poblaciones son diversas: Arambu, Huachipairi, Machiguenga, Quicharuna, Yine, Piro y Eseja. La mayor parte de estas comunidades en la actualidad tienen un carácter pluriétnico y agrupan a diversas poblaciones indígenas, incluida también a población colona. La investigación realizada, por tanto, tiene un carácter longitudinal, en cuanto que nos permite analizar el cambio, nos permite analizar las transformaciones, que era el objetivo central de esta investigación, tanto en los asentamientos como en las propias viviendas indígenas, en un periodo que oscila entre unos 30 años. En la primera fase se realizó el levantamiento de los diferentes asentamientos seleccionados y el levantamiento de las viviendas que eran más representativas de la arquitectura del lugar. A su vez, se contabilizó la población existente en las diferentes comunidades, además de la realización de entrevistas a los comuneros. En la segunda fase de investigación, los croquis, que fueron también realizados, pero en algunos casos fueron sustituidos por la fotografía digital que proporciona Google Earth. Se realizaron entrevistas a algunos de los comuneros y comuneras y nuevamente se hizo un levantamiento de las viviendas más representativas. La representatividad, no vamos a entrar aquí en cómo se seleccionó, pero básicamente tenían que ver con distintas tipologías en función de los procesos de transformación que se encontraban en cada uno de los asentamientos. Si los croquis, planos y fotografías nos han proporcionado una información sobre las características visibles de los asentamientos y de las viviendas, y en ese sentido los avances de la fotografía aérea son muy importantes, son muy interesantes a la hora de hacer este tipo de investigaciones. Las entrevistas nos sirvieron también para profundizar en la significación de la vivienda y en las vinculaciones entre vivienda y territorio. De forma complementaria, se analizaron las escasas referencias en la bibliografía existente
en los informes de los misioneros, en donde se puede encontrar información muy interesante sobre las viviendas, e incluso los textos escritos por algunos antropólogos y, por supuesto, por los propios indígenas. No hay muchos, pero nos encontramos con algunos textos que refieren precisamente a las características de las viviendas. En esta investigación, más que analizar las singularidades de las diferentes arquitecturas de los pueblos indígenas, para eso hubiésemos requerido muchísimo más tiempo, nos interesaba profundizar en los aspectos compartidos en la evolución de los asentamientos y de las viviendas, en un periodo marcado por profundas transformaciones en la región que se pueden sintetizar en dos aspectos. Primero, la ampliación y mejora en las vías de comunicación terrestre en una buena parte de estas comunidades que se han aproximado, entre comillas, lo de aproximado a las ciudades, a las zonas urbanas. Un segundo elemento es cambio en las actividades económicas. En algunas zonas el peso de la actividad minera es muy fuerte, pero también en algunos casos con mucho menos peso, pero la actividad turística también es un factor de cambio que está incidiendo en alguna de estas comunidades. En definitiva, vemos un avance de las actividades que podríamos calificar como monetarizadas, es decir, aquellas actividades que permiten conseguir un dinero con relación a las actividades de subsistencia. Las primeras habían ganado peso, y habían ganado peso como resultado de un mayor nivel de inserción en la sociedad nacional. Antes de entrar en alguno de los resultados de la investigación, conviene que nos centremos en cuáles han sido las fortalezas y debilidades de esta investigación. Al fin y al cabo, uno de los objetivos de estos cursos es analizar precisamente los proyectos de investigación. Y como cualquier proyecto, pues debemos hacernos toda una serie de preguntas. ¿Qué es lo que aporta ese estudio a la literatura científica? ¿O cómo devolver los resultados a la población implicada? Un aspecto este último que es central en cualquier investigación y más cuando se trabaja con poblaciones indígenas cansadas de convertirse en objeto de estudio y no recibir habitualmente los resultados de las investigaciones. En cuanto a la justificación de la investigación y su aporte a la literatura científica, en este caso lo teníamos sencillo. Nos encontramos con una investigación longitudinal, que no suelen ser habituales en este tipo de investigaciones y que permite precisamente analizar el cambio. Nos encontramos con una investigación de carácter multidisciplinar, esa combinación de la mirada, en este caso de una arquitecta y de los antropólogos, esa combinación de arquitectura y antropología que es fundamental en los análisis patrimoniales, porque a veces, es decir, cuando lo realizan solamente arquitectos, su mirada suele ser muy sesgada a esos elementos materiales, o cuando lo realizamos los antropólogos, es decir, nuestras carencias en cuanto a conocimientos arquitectónicos hacen muchas veces que las descripciones sean pobres. Cuando nos referimos a la materialidad, es decir, nos centramos más, los antropólogos, muchas veces más en los significados que en la propia materialidad. Y además, esta investigación analiza una temática muy escasamente explorada, como es el caso de la vivienda indígena en las últimas décadas, que en todo caso, es decir, siempre ha sido analizado de forma secundaria con relación a investigaciones más globales. Normalmente la vivienda se analiza en el marco de investigaciones más globales, pero no es habitual que en una investigación la vivienda se convierta, en el ámbito de la antropología o de la arquitectura, en los objetivos centrales de investigación, sobre todo en este tipo de arquitectura modesta. Como vemos, la justificación de la investigación, la justificación de carácter científico, está plenamente asegurada. En cuanto a la devolución de los resultados, y vamos a la siguiente pregunta, y a la implicación de las personas con las que aprendimos durante la investigación. Bueno, de entrada el trabajo se realizó, se pidieron los permisos necesarios, pero además se pidió una colaboración activa que fue fundamental para el buen transcurso de esta investigación con la FENAMAT, es decir, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes. Y por otro lado, en la fase final del trabajo se realizó un taller
con algunos de los representantes de las comunidades, exponiendo los resultados de la investigación, pero sobre todo escuchando los problemas actuales de la vivienda. Un taller que, además de posibilitar el diálogo y confrontar perspectivas, planteó también algunas de las alternativas a los problemas que presentan las viviendas actuales. Una última forma de devolución, una vez publicado el libro, fue hacer llegar esta obra, y no fue una tarea sencilla, más teniendo en cuenta la dispersión de las comunidades, a las personas que habían colaborado con el trabajo. Bueno, pues en cuanto a las fortalezas, por tanto, ya las hemos planteado. En cierta medida realizamos esa devolución. Hubiese sido ideal haberla realizado por comunidades, pero lamentablemente, y haber debatido comunidad por comunidad esos resultados, que se hizo a través del taller, pero quizás hubiera sido más interesante haber llegado a algunas comunidades que no pudieron acudir a ese taller, pero a veces las limitaciones de tiempo y dinero son un factor importante. De hecho, estas son las dos limitaciones que tiene este proyecto y que suelen ser generales a cualquier proyecto de investigación. El tiempo para la realización, condicionado por toda una serie de plazos administrativos en los que hay que presentar los resultados, y el dinero del proyecto. ¿Por qué fueron dos limitantes? Bueno, porque moverse en la Amazonía peruana es muy costoso y requiere de mucho tiempo, lo que nos obligó a reducir algunas de las comunidades que fueron analizadas en la primera fase. No teníamos ni el tiempo ni el dinero para llegar a todas las comunidades de la primera fase. Por otro lado, aunque el tiempo de trabajo de campo fue suficiente, hubiera sido interesante estancias más largas que nos permitieran profundizar en algunos temas con los comuneros de las diferentes comunidades en las que trabajamos y sobre todo a través de la observación, que se convierte en una herramienta fundamental, por lo menos en el ámbito de la antropología. Ya digo, el tiempo fue suficiente, pero para profundizar, sobre todo en las singularidades de las arquitecturas, hubiese sido interesante estancias más prolongadas. Bueno, una vez expuestos los aspectos metodológicos, pasamos a describir algunos de los resultados de la investigación. Bueno, cuando se inicia esta investigación en los 80, en la década de los 80, finales de los 80, ya se observan cambios muy importantes con relación a las formas de construir previas de las viviendas indígenas. Se había pasado de viviendas de grandes dimensiones que albergaban a diversos grupos de parentesco a viviendas de carácter unifamiliar. Aquí tenemos algunas de las imágenes de este tipo de grandes viviendas. Tienen sus singularidades en función de los grupos étnicos, pero no vamos a entrar. Es decir, tienen toda una serie de denominadores comunes, como son esas grandes dimensiones y cómo son que muchas de esas viviendas pues albergan a numerosos grupos familiares. Antonio Suello, que murió hace no demasiado tiempo y que fue uno de los últimos indígenas que vivió el aislamiento voluntario, perteneciente al grupo Arambu, describe así las grandes casas antes de que se produjera el contacto en la década de los años 50 del siglo XX. Nos dice Antonio Suello: al interior de la casa principal nadie podía invadir el espacio familiar de otro. Llamamos a este espacio Wamba. Cada una de las 40 familias dentro de la casa principal tenía sus espacios bien definidos para dormir, hacer fuego, cocinar familiarmente y a veces juntar los diferentes platos para un banquete en grupo. Mi Wamba, o habitación familiar, era muy bonita. Los palos iban desde el suelo hasta la punta de la habitación. Todas las habitaciones tenían techos inclinados por la forma ovalada de la casa. Tenían compartimentos internos según el número de hijos que poseía cada familia. Aproximadamente eran de 4 metros de largo y 3 de ancho, cercados con paredes hechas con listones de palo o de pona batida. Así nos describe Antonio Suello cómo eran estas grandes casas. Las grandes casas, siguiendo a Antonio Suello, donde vivían numerosas familias, se situaban en lugares próximos y su realización implicaba a todo el grupo de parientes. La comunidad como un todo se muestra en un habitar de carácter comunitario compartido
por los integrantes del grupo amplio de parentesco, aunque cada familia compartía un mismo espacio dentro de la casa que podía ser separado, como nos refiere, o bien solamente, como sucede con otros grupos étnicos, delimitados sin ningún tipo de separación. Estas viviendas de grandes dimensiones que describe Suello ya en 1989 prácticamente habían desaparecido a partir del contacto con la sociedad nacional. Las misiones jugarán un papel importante en el fomento de otro tipo de viviendas y generarán profundos cambios tanto en la organización territorial en torno a las misiones como en la modificación de las viviendas. Ahí tenemos unas fotografías que realizamos en esa segunda fase, en la presentación, donde se ven los restos de una de esas misiones en el Pilar. Todavía quedan algunas estructuras, quedan algunas habitaciones o quedan algunos restos de lo que fue la capilla. Si en el pasado, en el interior de las grandes casas, juega un papel importante en la sociabilidad y en los rituales comunitarios. Estas grandes casas comunales no son un espacio de comida y donde la gente descansaba. Era un espacio también donde se realizaban rituales, donde se realizaban intercambios, donde se realizaba una vida comunal de carácter intenso. Ya esas actividades rituales que estaban en el interior de esas grandes viviendas, ya en 1989 se habían pasado totalmente a los espacios públicos, bien en los espacios abiertos de las viviendas, bien en el entorno de las mismas. Una de las primeras de las características fundamentales de la primera fase de investigación de los asentamientos indígenas es su vinculación con los ríos. Vamos a ver aquí, ahí tiene la comunidad de Infierno y la evolución que se produce entre 1989 y 2025. Y los ríos, esta vinculación con los ríos es fundamental porque han jugado un papel central como vía de comunicación en la Amazonía. De hecho, en muchos casos los ríos eran la única forma de comunicación en este área, hasta el desarrollo de las carreteras. Los asentamientos de estos pueblos, por tanto, han estado siempre próximos a las cuencas fluviales. El río, como elemento constitutivo de la mitología y cosmovisión de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, en cierta medida ha estructurado su concepción espacial, territorial e incluso temporal en función de los periodos de pesca. En este sentido, en la investigación realizada en 1989 se encontraron dos pautas de asentamiento. Una la pueden ver en la fotografía, que es la de tipo longitudinal, paralela a los ríos. Las viviendas se situaban en uno o en ambos márgenes fluviales con niveles de concentración distintos. En algunos casos las viviendas se emplazaban próximas unas a otras, en otros el nivel de dispersión es mayor. Ahí vemos en la parte derecha, es decir, cómo las viviendas, en este caso en la Comuna de Infierno, se estructuran totalmente en torno a los ríos en ambos lados. En algunos casos viviendas, en otros casos podrían encontrarse también áreas dedicadas al tema de las chacras en las otras orillas del río. La segunda tipología de asentamientos tiende a concentrarse en torno a uno o dos núcleos centrales, como así sucede en otras las comunidades, que es Sintuya. Esta articulación está marcada por la presencia de algunos contextos centrales de sociabilidad o por la presencia de algún servicio de carácter institucional. La diversidad étnica, es decir, cuando nos encontramos diversos grupos étnicos en una comunidad, a veces también se marca territorialmente e incluso se marca en las diferentes formas de construcción de las viviendas. El elemento que define los mayores o menores niveles de dispersión de las viviendas está relacionado con la actividad económica. Las actividades vinculadas con la caza, la pesca, la recolección o la agricultura de subsistencia favorecen la dispersión. Incluso favorecen la realización de otro tipo de construcciones en el que no hemos entrado en esta investigación, que son construcciones de carácter temporal, que se pueden realizar en función de
de esa dispersión en torno a la pesca o a la caza. A medida que se produce una mayor vinculación con el mercado o que cuentan con una presencia institucional significativa, sea de carácter religioso como misiones o de carácter civil como postas sanitarias o escuelas, aumenta la concentración de las viviendas. Si estas son las características generales de los asentamientos, si nos referimos a las viviendas en concreto, encontramos dos elementos característicos. El primero, el carácter multifuncional de los ambientes, que se adecuan y readaptan a las necesidades del grupo doméstico. Y el segundo, la conexión de la vivienda con su entorno, de tal forma que la vivienda no puede ser entendida como una realidad aislada de la comunidad. Sea por el carácter parcialmente abierto de algunas viviendas, sea porque el exterior de la casa es un espacio importante de sociabilidad. En 1980 y ese periodo a finales de los 80 apenas existían cercos que delimitasen la parcela de la vivienda, salvo el caso documentado en algunas poblaciones de cercos destinados a animales domésticos, pero no se cercaba todo el ámbito, todo el espacio considerado propio, lo cual no significaba que el espacio no estuviera en cierta medida demarcado. ¿Y cómo se demarca? Pues se demarca a través de algunos cultivos, plantas, árboles, incluso bancos y troncos que jugaban un papel trascendental en el encuentro con los vecinos. La casa como un espacio que se prolonga en el asentamiento. A su vez, en muchas de las poblaciones indígenas, las viviendas disponían, como señalado, de espacios abiertos, canchas o lugares protegidos por los árboles, donde colocaban bancas que servían de espacios de descanso y de reunión con otros comuneros. En cuanto a los materiales, en la etapa que se realizó la primera fase de esta investigación, se utilizaban sobre todo materiales locales con dos características: fácil acceso y abundancia. Básicamente madera, guasaí, rajas o tablas para las paredes, caña brava, pona y hojas de palmera para las cubiertas, crendeja de palmichi, sebón o sapaja. Aunque el uso de materiales vegetales, ya en 1989 se aprecia la utilización en algunas comunidades de plancha de calamina para los techos. De forma progresiva, como se verá posteriormente, se han ido incorporando nuevos materiales, un hecho que es visible en mayor o menor grado en todas las comunidades y que marca una tendencia general a la transformación de las viviendas. Aquí tenemos, disculpen, ahí tienen cómo se van añadiendo ya en la segunda fase de investigación, ya cómo encontramos casas que siguen utilizando elementos tradicionales, pero que han añadido bien bloquetas de cemento, polietileno o que han añadido calamina en las viviendas. Y es que tanto la vivienda como las características de los asentamientos han ido evolucionando en función de toda una serie de factores, como hemos ido señalando: el cambio de actividades económicas, el proceso de monetarización, el papel de las instituciones, el cambio y mejora en las vías de comunicación terrestre y nuevas necesidades de la población, es decir, nuevas necesidades incluso de la propia vivienda, en los que profundizaremos posteriormente. Todos estos elementos han incidido tanto en los cambios en las formas de ocupación del espacio de estas poblaciones, como los cambios en materiales y características de las viviendas. Sin duda, en el transcurso de 30 años se asisten a algunas transformaciones que son significativas y aunque las comunidades analizadas presentan singularidades, hay también toda una serie de recurrencias compartidas en las que conviene detenerse. Los 4 aspectos más significativos de estos cambios serían los siguientes: tendencia a la concentración de la vivienda, 2, tendencia a la delimitación de la vivienda del entorno, en un proceso muy incipiente que se da en algunas comunidades, tendencia a la creación de compartimentos interior de la vivienda y tendencia al uso de nuevos materiales. Vamos al primer aspecto: tendencia a la concentración de la población. Y aquí pasamos a esta imagen
que ahora comentaremos más detalladamente. De forma progresiva, hay una tendencia general a la planificación urbana, condicionada en buena medida por la necesidad de acceder a recursos básicos como agua potable y luz. Las empresas e instituciones públicas han fomentado la concentración de la población indígena, bien en asentamientos de carácter lineal, bien en cuadrícula, de tal forma que se facilite, por ejemplo, la instalación de cables de electricidad o instalaciones de agua. A su vez, las poblaciones indígenas, en la medida que se insertan en la sociedad nacional, requieren de servicios básicos y la proximidad a las nuevas infraestructuras, puestos de salud, escuela, son factores importantes en la reubicación de estas viviendas. Se comienzan así a establecer toda una serie de normas que contribuyen a la reestructuración de los asentamientos, que hace que incluso en algunas comunidades se planifique el potencial crecimiento de la comunidad, como es el caso de Puerto Arturo, o como se estaban planteando ya es el caso de Palma Real, que todavía no lo han realizado, pero tienen un proyecto para realizar este tipo de planificación urbana. Ahí en la diapositiva pueden ver una planificación de una de las comunidades de Puerto Arturo, que como vemos reproduce unos esquemas muy diferentes a lo que ha sido la arquitectura indígena, reproduce esquemas urbanos, y esto tiene que ver también con el desarrollo de toda una serie de infraestructuras y con un aspecto que es absolutamente nuevo, que es ya la planificación del futuro de la comunidad. Es decir, no solamente se define lo que es la comunidad en estos momentos, sino que se define cómo debe crecer esa comunidad a lo largo del tiempo. Y este hecho, esta planificación en el tiempo, esta planificación urbanística en el tiempo, sí que es un aspecto absolutamente nuevo, que como digo, hay, se produce en una de las comunidades, pero posiblemente este es uno de los factores que se va a desarrollar en más comunidades a medida que se acceda a toda una serie de servicios. Anteriormente señalábamos cómo los ríos jugaban tradicionalmente un papel central. Las viviendas y los asentamientos en general deben estar próximos a los ríos para facilitar la circulación de las mercancías y personas y cubrir necesidades básicas de higiene y alimentación. De hecho, los asentamientos indígenas se sitúan cerca de los ríos a los que se comunican por caminos que dan acceso a pequeños embarcaderos que las distintas familias disponen en el propio río. Sin embargo, los ríos en algunas de estas comunidades han ido perdiendo centralidad por varios motivos. Han ido perdiendo centralidad en algunas comunidades, en principio por la mejora de las vías terrestres, que han condicionado el desplazamiento de las viviendas a las proximidades de caminos y carreteras. En algunas de estas comunidades el papel del eje estructurado del territorio de la comunidad se ha desplazado desde el río a las carreteras. Si no, vamos a volver otra vez a ver la diapositiva que habíamos visto antes de la comunidad de Infierno, en la que vemos cómo en 1989, es decir, gira totalmente en torno al río, y en el 2025 el eje central de articulación son precisamente las carreteras. El río sigue presente, porque además el río sigue siendo un elemento importante, pero hay un alejamiento, una tendencia a ese alejamiento y una tendencia a que los nuevos ríos que representan las carreteras sean los ejes estructuradores de estas comunidades. La creación, por tanto, decimos que la mejora de vías terrestres ha condicionado el desplazamiento de las viviendas. La creación de construcciones estables de carácter permanente han obligado a alejar las comunidades de los cauces fluviales. Las crecidas de los ríos, la fuerte erosión que además se produce en esta zona y el consiguiente cambio de caudal hace que algunas de estas comunidades se adentren al interior con el fin de asegurar la permanencia de las construcciones que podrían verse amenazadas. Evidentemente el río siempre ha sido una amenaza, pero ahora es una amenaza mayor. ¿Y por qué es una amenaza mayor? Porque antes las construcciones tenían un carácter más efímero y ahora las construcciones permanentes, además las construcciones institucionales, requieren tener una mayor protección con relación a los ríos, sobre todo en las comunidades que están situadas en zonas de una fuerte erosión. Un tercer factor que explica esa tendencia a la concentración
es que los comuneros buscan una mayor comodidad, seguridad y accesibilidad a los servicios y nuevas vías de comunicación, lo que se traduce en una mayor concentración de estas poblaciones indígenas. En la investigación realizada en 2019 se observó una tendencia a demarcar con barreras físicas controles y vallas, algunas si quieren de carácter simbólico, otras no tanto, otras realmente son auténticos muros, pero vemos en estos dos ejemplos algo que se está produciendo de forma generalizada en muchas comunidades, la existencia de controles, de vallas, de carteles o de muros que en cierta medida definen el límite de la comunidad, definen los terrenos comunales. Este proceso se produce en las comunidades a las que se accede por vía terrestre, no así en los casos en que los ríos se convierten en una barrera natural que dificulta y limita el acceso de extraños. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, el territorio es percibido como una realidad fija y claramente demarcada. Las amenazas exteriores, invasiones, explotaciones ilegales, incremento de la sensación de inseguridad, etc., y la necesidad de visibilizar el espacio comunitario ante la sociedad nacional están modificando la percepción fluida del territorio. Hace décadas el territorio tiene un carácter relativamente fluido y cambiante, por una tendencia a mirar el territorio de una forma fija. Eso en cuanto a los asentamientos. En cuanto a las viviendas, hay una tendencia a la subdivisión de espacios internos dentro de las viviendas. Si antes era habitual un solo espacio para dormir, compartido por toda la familia, de forma progresiva se han ido produciendo dos hechos: la diversificación en el tamaño y características de la vivienda, que se hace evidente especialmente en algunas comunidades. Y dos, una tendencia a la separación de espacios interiores de las viviendas en función de la generación. Hay varios hechos que explican el desigual tamaño en las dimensiones de las viviendas que hemos encontrado en algunas comunidades. El primero tiene que ver con el tamaño del grupo familiar. En algunas comunidades se observa cómo la casa, por ejemplo, de los jóvenes solteros es de mínimas dimensiones. Fundamentalmente la casa es lo que se puede denominar un espacio dormitorio, sin dependencias como cocina, pues los usuarios comen en las cocinas de sus padres o hermanos casados. A medida que el grupo doméstico es mayor, la vivienda también lo es. A estos criterios, que podrían ser válidos en 1989, en la actualidad se suman otros factores. Hoy las viviendas en algunas de estas poblaciones ponen en evidencia ciertas relativas diferencias sociales y ponen en evidencia ciertas diferencias en el estatus dentro de la comunidad. Así, algunas de las personas con más poder adquisitivo, con más estatus, tienen viviendas más cuidadas o de mayores dimensiones, mientras que las personas con menos recursos y sin una red de apoyo cuentan con casas de menores dimensiones y en algunos casos viviendas claramente deterioradas. La vivienda está comenzando a ser percibida como símbolo de estatus y comienza a poner en evidencia, aún de forma muy embrionaria, una cierta jerarquización socioeconómica. En cuanto a los materiales utilizados, hoy no hay una comunidad en la que no estén presentes la calamina, el polietileno y en menor medida el cemento. El éxito de estos materiales responde a que se trata de materiales accesibles, que pueden ser ya transportados por las vías terrestres, más fácilmente transportables, y un aspecto fundamental, que es su bajo costo. Accesibilidad y bajo costo. Dos características que en sentido estricto, aunque no les gusten a algunos patrimonialistas puristas, entre comillas, son características de lo que se ha venido a definir como arquitectura popular. Antes la accesibilidad se producía con otro tipo de materiales, hoy esos materiales requieren más tiempo, requieren más, incluso requieren, por tanto, más dinero, porque el tiempo empieza a valer dinero, y hoy se utiliza otro tipo de materiales que tienen unas ciertas ventajas y tienen algunos inconvenientes. Accesibilidad y precio explican en buena medida el éxito de estos materiales constructivos. La escasez de determinados materiales, como algún tipo de palmera o madera, que en algunas comunidades se nos señalaba como uno de los factores que explican que ya se están dejando de utilizar, no es razón suficiente para explicar el abandono de los materiales tradicionales.
De hecho, en algunas comunidades visitadas disponen de este tipo de materiales y a pesar de ello se evidencia una presencia significativa de polietileno y calamina. Actualmente los materiales tradicionales tienen un precio en el mercado, especialmente la madera, que es superior a los nuevos materiales utilizados y además requiere de más tiempo para su recolección, elaboración y mantenimiento, lo que en una sociedad cada vez más monetarizada significa también dinero. Por ejemplo, un techo de hojas de palmeras, en función del tipo de hoja y de tejido, debe cambiarse entre 5 y 10 años, mientras que la calamina dura más de 20 años. Si bien es cierto que el acceso a los materiales vegetales no tiene aparentemente costos para los comuneros, a diferencia de lo que sucede con los materiales industrializados, el tiempo empleado es más rentabilizado en otro tipo de actividades que ahora se requieren para comprar bienes y servicios. Por otro lado, determinados materiales que antes eran de uso frecuente en las construcciones, hoy son vendidos fuera, con el fin de cubrir las mayores necesidades monetarias, por ejemplo, para los albergues turísticos o para construcciones no indígenas. La generalización de materiales exógenos en las viviendas supone toda una serie de ventajas e inconvenientes. En cuanto a los inconvenientes, el uso de la calamina aumenta de forma considerable el ruido durante la lluvia y aumenta considerablemente la temperatura de la vivienda los días de sol, los días de calor. Los materiales tradicionales aislaban mucho mejor a la vivienda de las altas temperaturas que se alcanzan en esta zona a determinadas horas del día y en determinados periodos del año, sin olvidarnos de otros factores como el impacto ecológico o incluso estético que supone el uso de este tipo de materiales. Pero también tiene sus ventajas y eso explica también el éxito de estos materiales industriales. Una mayor durabilidad y cuando es bien instalada la calamina, por ejemplo, evita que ingrese el agua en la vivienda, y lo que puede y suele suceder en un techo de hoja mal tejido que no esté bien conservado. En ese sentido, la calamina asegura una mayor protección de cara al agua. La calamina se usa habitualmente en cubiertas y en ocasiones a modo de cerco. Los plásticos pueden ser utilizados para reforzar cubiertas junto a otros materiales como separación a modo de paredes de los cuartos interiores e incluso exteriores. En las comunidades más cercanas a los centros urbanos se usa cada vez más el cemento para pisos, algunas columnas y vigas. En algunas de estas comunidades también se ha generalizado el uso de ladrillo para las paredes, simulando las formas constructivas de la ciudad. Cabe mencionar que los costos de este tipo de construcciones se incrementan considerablemente tanto por la adquisición de los materiales, el transporte y la mano de obra de albañiles contratados. Terminamos este curso con algunas reflexiones generales, una vez que nos hemos acercado a esas transformaciones generales. De todas formas, ya digo, hay que tener cuidado porque cada una de esas comunidades presenta sus singularidades. Aquí hemos hecho un ejercicio de síntesis con relación a lo que son las tendencias de cambio, ¿de acuerdo? Lo cual no significa que todas las comunidades se encuentren en la misma situación o construyan de la misma manera y que además, como señalábamos antes, en función del grupo étnico, la significación de las viviendas puede y de hecho varía. Pero vamos a terminar con algunas reflexiones finales con relación a estas modificaciones. Y con relación a si esto podemos considerarlo o no como patrimonio. Bueno, y la primera reflexión final tiene que ver con en qué medida estas viviendas pueden ser consideradas como patrimonio. En principio, si entendemos el patrimonio de forma amplia, hoy las viviendas indígenas están dejando de reproducir los cánones estereotipados con relación a lo que desde una visión estereotipada podría ser considerado como patrimonial. Las poblaciones indígenas, en líneas generales, tampoco han tenido una visión patrimonialista sobre la vivienda, en el sentido occidental del patrimonio, ojo. Sin embargo, las modificaciones en los asentamientos y especialmente en las viviendas se vive de forma contradictoria. Es decir, hay un sentimiento contradictorio con relación a todos los cambios que se han experimentado en las viviendas, con
relación a la significación que adquieren las viviendas, tanto para sus usuarios como de cara al exterior, a mostrar una imagen ante los otros. Por un lado, con estas modificaciones, con estos cambios de materiales, se reconocen ciertas ventajas constructivas, como hemos señalado anteriormente. Tiene ventajas y, de hecho, una buena parte de estas poblaciones las están utilizando. Pero al mismo tiempo, estas modificaciones son vistas por parte de la población como el reflejo de lo que se considera una pérdida identitaria, en cuanto que las viviendas tradicionales singularizaban la arquitectura indígena y eran, por tanto, una expresión de la singularidad de los diferentes grupos étnicos. Es decir, la forma de construir, y volvemos a esa idea de identificaciones que tienen que ver con el patrimonio, en cierta medida servían para presentarse ante los otros. Lo que pasa es que esa presentación ante los otros era negativa. Es decir, y de hecho, la emulación de las viviendas urbanas tiene que ver con esa idea de superar una imagen negativa que hoy empieza a ser reconsiderada y empieza a ser resignificada por las poblaciones indígenas desde otra mirada. Se construye de otra manera, en cierta medida hay esa idea contradictoria de comodidad, pero al mismo tiempo de pérdida. Y hay una idea de pérdida porque se pierde singularidad, pero también, y un aspecto que tiene que ver con la idea de desarrollo, entre comillas, turístico que se plantea en algunas de estas comunidades, la vivienda es un elemento potencialmente rentable con relación al turismo. Y el seguir cánones urbanos no beneficia a las comunidades de cara a esa rentabilización. De hecho, no deja de ser especialmente sintomático que mientras los albergues turísticos construyen con elementos vegetales y recrean una, entre comillas, arquitectura indígena, en las viviendas indígenas se emulan construcciones urbanas. Tampoco deja de ser significativo que las poblaciones que se han volcado más al turismo vivencial, las nuevas viviendas y construcciones tiendan a recrear la arquitectura considerada indígena. Parece claro que las viviendas indígenas en la actualidad, por las razones que hemos expuesto, cada vez responden menos a las necesidades de una parte de su población y que las tipologías de vivienda han ido cambiando a lo largo de los años. Sin embargo, las construcciones tradicionales muestran grandes ventajas. No es casual que la arquitectura actual esté atenta a la diversidad cultural y ponga en valor materiales y técnicas constructivas tradicionales. La cuestión fundamental es cómo preservar las singularidades indígenas a partir de un diálogo de saberes que combine tradición y modernidad. Este es el reto a partir del cual el patrimonio debe ser entendido como una realidad viva, cambiante, que vincule lo mejor del pasado con el futuro y que permita mantener fundamentalmente unas condiciones dignas. Es decir, no se trata de reproducir una arquitectura para una población actual, la población indígena actual que tiene una necesidad de reproducir la arquitectura que se hacía hace 30, 40 años. Evidentemente esa arquitectura debe evolucionar, debe modificarse, pero en esas modificaciones, en esa evolución, se pueden combinar elementos, formas constructivas tradicionales con muchísimo menor impacto ecológico y con grandes ventajas, si esos materiales son bien utilizados, con nuevas técnicas constructivas, en un diálogo entre arquitectos, entre población indígena, que realmente permitan adecuar esas necesidades manteniendo unas señas de identidad que también están presentes en las formas de construir y que también están presentes en las formas de entender el espacio urbano. Y de hecho las singularidades siguen poniéndose de manifiesto. Hemos hablado de cómo se han producido rupturas, pero también con relación a los años hace 30 años, pero también hay ciertas continuidades. Y básicamente dos continuidades que tienen que ver con ese carácter funcional de la vivienda
todavía entendida fundamentalmente como refugio, a pesar de que se ha ido modificando. Y de hecho, es decir, los elementos decorativos siguen siendo mínimos en las viviendas, que tiene que ver con esa articulación entre vivienda y espacio urbano, que como hemos visto se produce también una tendencia a quebrar por parte de algunas viviendas esa vinculación entre la vivienda y el espacio público. Contradicciones, modificaciones y nuevas perspectivas. Insisto en la necesidad de pensar el patrimonio de la vivienda de una forma viva, de pensar el patrimonio de la vivienda en función de las necesidades de los habitantes de la vivienda y, por supuesto, escuchando sus propias voces, qué es lo que quieren con relación a esas viviendas de cara al futuro. Bueno, espero que este curso les haya servido, aunque sea de una forma muy rápida, para aproximarse a esta realidad de la vivienda indígena, que esta investigación de carácter exploratorio ojalá que sirva para seguir profundizando tanto en las modificaciones y cambios que se han producido en las viviendas como en su significación, y sobre todo para que este tipo de investigaciones también contribuyan en el futuro a mejorar las condiciones de algunas de las poblaciones y asentamientos indígenas que siguen presentando notables carencias en la mayor parte de los casos. Muchísimas gracias. Buen día.